Bien, en este capítulo lo que veremos es el repertorio de instrucciones y algunos ejemplos en los cuales no queremos entrar en detalle del assembler, porque la programación en assembler está reservada para ciertos casos especiales, sino que lo que pretendemos es ver un pantallazo del repertorio de instrucciones del microcontrolador. El microcontrolador está constituido por un conjunto básico de instrucciones de los cuales luego tendremos derivaciones. Son 52 instrucciones básicas en las cuales vamos a tener desde el movimiento, multiplicación, distintos tipos de rotaciones, suma con y sin carry, modificando o no los flags, y luego de eso van a haber derivados de esas instrucciones y que nos van a llevar a la complejidad de instrucciones que tenemos hoy en día en cuanto al repertorio. Dijimos anteriormente que los registros eran 16, de los cuales había solamente uno que tenía doble significado, el stack pointer, con el main stack pointer para las operaciones con privilegios, y el process stack pointer, que es aquel que se utiliza cuando el procesador está corriendo en el modo usuario sin privilegios. Básicamente la idea del microcontrolador es trabajar como máquina de tres direcciones, en la cual vamos a tener un conjunto de bits que nos dicen qué es lo que queremos hacer y otro conjunto de bits en los cuales van a estar los operandos y el destino, que habíamos dicho que iba a estar representado habitualmente por 4 bits para el registro de cada uno de los operandos y 4 bits para el registro destino. Al tener 16 registros, con 4 bits es suficiente. Y aquí tenemos el esquema un poco ya más detallado. Son 4 bits los que nos marcan los códigos de condiciones, es decir, las condiciones en las cuales vamos a poder realizar la operación que viene a continuación, es decir, que todas las instrucciones de Cortex de 32 bits son condicionales, las thumb no lo son. Y luego viene el código de operación propiamente dicho y un conjunto de modificadores, como por ejemplo el S, que es el que permite efectuar algún tipo de operación modificando los flags. L es el que nos permite elegir el tamaño de los operandos. Y luego viene otro conjunto de bits dedicados, por ejemplo, a los tres operandos que mencionamos antes, dos de los operandos propiamente dicho y uno para el resultado. Y hay otro tipo de instrucciones en las cuales con un modificador lo que nos queda es un espacio para indicar operandos que son inmediatos, es decir, que son modificadores de los operandos que están aquí. Todo esto entonces lleva a un repertorio de instrucciones amplio y complejo, de los cuales nos tenemos que desentender porque lo resuelven los compiladores, ya sea el compilador en assembler o el compilador en C cuando escribimos sentencias en C. Las instrucciones condicionales están representadas por 4 bits. Esos 4 bits nos indican, por ejemplo, en el caso que sean todos ceros los 4 bits más significativos, que la condición está dada porque el flag de 0 valga 1, es decir, que se ha comparado dos operandos y el resultado ha seteado o no el flag de 0. Entonces, en base a ese flag de 0, tenemos que la operación se va a ejecutar según que sea igual o no igual esa comparación. Análogamente para el carry, y acá tenemos una operación que es probablemente la que se va a utilizar por omisión en algunos casos, que es el always. Por ejemplo, el branch always o no poner ninguna condición es la situación de incondicional. Existía en las versiones anteriores eh, el, el conjunto 111 que significaba never. Entonces, si la condición era never, era lo mismo que decir esta operación no se va a ejecutar nunca. Es decir, que era una forma bastante sofisticada de indicar un no operation. Caso de los condicionales, veamos por ejemplo qué ventajas nos trae. Si r es igual a 0, lo que hacemos es incrementar R1. Caso contrario, es decir, si R no es igual a 0,
incrementamos R2. Entonces, esto está orientado a pensarlo como posiciones de memoria o como registros, según nos convenga. Entonces, de acuerdo con lo que sabemos hasta ahora, lo que hacemos es comparar R0 con 0, saltar si no fue igual a esta etiqueta else, en la cual lo que hace es incrementar R2, como decíamos aquí, y en caso de que la comparación sea igual, incrementamos R1. Y en ambos casos, ya sea por este lado o por este lado, saltamos a en donde termina. Entonces acá comparamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones. Y acá, si utilizamos la condicionalidad, comparamos R0 con 0. Sumamos, si fue igual esa comparación, es decir, que si fue R0 igual a 0, sumamos a R1, 1, es decir, incrementamos en 1. En caso contrario, incrementamos R2. Varias cosas a destacar. Por un lado, que de acuerdo con el camino que se siga, vamos a tener 1, 2, 3 instrucciones. O bien 1, 2, 3 instrucciones, 4 instrucciones. Es decir, que esta forma de realizar esta operación no es determinística, es decir, que este tramo del programa no es determinístico. De esta manera sí lo es, porque en todos los casos vamos a recorrer 3 instrucciones y solamente 3 instrucciones. Un detalle para destacar es que según lo que hemos escrito, esta instrucción no afecta a los flags, porque sería muy perjudicial que afectara a los flags y por ende también condicionara la ejecución de esta instrucción. Entonces, ¿cómo se ejecutarían esta operación afectando a los flags? Colocando una letra S, que es la que indica en el código de operación que la operación va a afectar los flags. Entonces, esta es la conveniencia de trabajar con instrucciones condicionales y que esto lo aprovechan los compiladores de manera de buscar menor cantidad de instrucciones, menor tiempo de ejecución y lo más importante en este caso también es determinismo. Entonces, y acá lo estamos indicando en números. 5 o 6 ciclos, es decir, no determinístico, y acá siempre 3 ciclos. Entonces, las instrucciones condicionales que vemos acá son las que nos permiten a nosotros bien, aquí lo que vemos es un claro ejemplo de lo que es una eh, instrucción pensada para trabajar con lenguajes de alto nivel. Dentro de las instrucciones condicionales nos aparecen el if-then, típico para ser utilizada en una sentencia C. Se pueden armar hasta 4 condiciones del tipo then-else y que se escriben de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros vamos a tener la instrucción if y acá aparecen un conjunto de siglas de letras que corresponden a 13 abreviaturas para 3 instrucciones distintas. T de true, T de true, E de else y T de true. Y luego nos aparecen 4 instrucciones y estos modificadores van asociados con cada una de estas instrucciones. Entonces, acá el move if equal va asociado con el true, es decir, que va a ser un move si la última operación aritmética seteó el flag de equal. Aquí también será una suma si la última operación aritmética lógica seteó el flag de igual, el flag de 0. Else, acá sería la condición opuesta, sería la resta de not equal, es decir, la condición opuesta. Y aquí sería true también de equal, es decir, sería una or if equal. Entonces, este true, true, else, true se deben interpretar como equal, equal e equal para el caso de true y not equal para el caso de else. Todo esto seteado sobre el flag de equal y referido a las instrucciones move, add, sub y or. Se puede utilizar con cualquier código de operación ARM, no thumb, normal. Son instrucciones de 16 bits en bloque que no afectan los flags.
Eh, y en el caso de las instrucciones de 32 bits, según las reglas generales, pueden ser que afecten los flags, es decir, agregando el bit de modificativo de S, que significaba que se cambiaban los flags de acuerdo con el tipo de operación. El estado del if-then, es decir, el estado en el cual se encuentra, en qué instrucción se encuentra, se almacena en el registro de estado general del microcontrolador. De manera que si cuando está realizando estas 4 instrucciones y en el medio de ellas aparece una interrupción, se detecta que se llegó, por ejemplo, hasta la segunda instrucción y cuando se vuelve de la interrupción se terminarán de ejecutar las subsiguientes. Lo que es importante es que no se tiene que realizar ningún branch dentro o fuera del bloque if-then. Entonces las instrucciones, casi todas, salvo la división, se ejecutan en un solo ciclo de reloj. Tenemos modos de direccionamiento simples, pero muy potentes, con modificadores. El procesamiento de datos, como dijimos que es una arquitectura low store, se opera solamente con contenido de registros y no sobre memoria. La unidad aritmético lógica tiene un shifter que se puede llegar a utilizar para cada instrucción de procesamiento de datos para maximizar el uso del ALU y también del shifter. Modos de direccionamiento de incremento y decremento con automático para los punteros, es decir que yo puedo hacer un movimiento de datos e incrementar punteros automáticamente para apuntar a la próxima posición de memoria, fuente y destino, de manera que puedo copiar tablas con una sola instrucción, aprovechando el autoincremento o el autodecremento. Esto es óptimo para los lazos, para los loops, pero con algunas restricciones. Cuando decimos que es una sola instrucción, no significa que el tiempo de ejecución sea el de una sola instrucción, sino que como hay movimiento de datos, el tiempo de ejecución va a estar dado por la cantidad de datos que querramos mover. Podemos realizar la carga y el almacenamiento múltiples de registros para mejorar el rendimiento. Es decir, yo puedo decir pushear en memoria apuntada por el puntero de la pila desde el registro 0 hasta el registro 4, con una sola instrucción también, pero con la idea de que se puede llegar a tardar más tiempo dependiendo de la cantidad de datos que se quiera llegar a pushear. Aquí nos aparece el barrel shifter. El barrel shifter es un registro de desplazamientos que es una de las entradas de la unidad aritmético lógica. La otra entrada aritmético lógica es un registro cualquiera. Entonces el segundo registro puede entrar directo, sin que haya desplazamiento, o puede utilizarse el barrel shifter para rotar a la izquierda, por ejemplo, 3 lugares para multiplicar por 8 en una sola instrucción. Entonces, este barrel shifter es el que nos va a permitir a nosotros optimizar el uso del tiempo para minimizar realizando instrucciones más o menos complejas en un solo ciclo de reloj. Entonces, el segundo operando es el que aparece con la posibilidad de ser desplazado. Entonces, el valor máximo, si lo pensamos es razonable, que se puede llegar a desplazar está dado por 5 bits, porque 2 a la quinta es 32, los registros son de 32 bits, no tendría sentido desplazar más de 32 bits. Y está especificado, en el caso que se trate de un registro que se use como indicador de la cantidad de desplazamiento, está especificado por los 5 bits menos significativos de otro registro. Entonces eso permite multiplicar por una constante que sea múltiplo de 2 a la n. También por el segundo operando podrá venir un valor inmediato que sea un valor en el rango de 0 a 255, que a su vez puede ser rotado. Entonces de esta manera podemos cargar directamente en los registros constantes de hasta 32 bits. Entonces dentro del código de operación habrá un valor inmediato
de 8 bits y existe la posibilidad de shiftear ese valor para utilizarlo como operando. Entonces, valor inmediato rotado en hasta 16 lugares para obtener un coeficiente o una variable que sea utilizada en una operación aritmético-lógica. Las instrucciones de procesamiento de datos son las lógicas tradicionales, que son desde el add, de los distintos tipos de add para operaciones aritméticas, y luego tenemos funciones de tipo lógicas, como pueden ser, por ejemplo, AND, como puede ser bit clear, que es una AND lógica con un valor invertido y que se da solamente el bit que se quiere invertir para no hacerlo demasiado complejo, teniendo que escribir muchos ceros o muchos unos. Luego tenemos la OR inclusiva, el logical shift left, desplazamiento lógico a la izquierda, y los vamos a diferenciar de lo que son las rotaciones aritméticas posteriormente. Y después tenemos distinto tipo de movimientos para trasladar datos de registro a registro o para cargar datos en forma inmediata, y también podemos llegar de esta manera a mover valores a periféricos. Multiplicación, el movimiento negado, es decir, en una sola instrucción tomo un valor, lo complemento y lo guardo en un registro en valor complementado. La negación para obtener el complemento 2, la OR lógica, rotaciones, resta, test, que es para hacer el AND lógico, pero sin que el resultado vaya a parar en un registro. Es decir, que evidentemente el test se usa solamente para setear flags, de la misma manera que la comparación se utilizaba para restar dos registros y setear los flags sin que el resultado vaya a ningún otro registro. Y luego tenemos un conjunto de instrucciones que han aparecido con Cortex, que son operaciones derivadas o dirigidas hacia byte o half word, es decir, 8 o 16 bits, con extensión de signo para el caso de trabajar en operaciones algebraicas complejas. Entonces, resumiendo, tenemos que los procesamientos de datos son operaciones aritméticas, lógicas, comparaciones de distinto tipo, con operaciones aritméticas o comparaciones lógicas, y movimiento de datos complementados. La sintaxis es entonces la operación que se quiere hacer con las condiciones de equal, not equal, plus, negative, etc. El S, que es el indicativo que le agregaría en la sintaxis del mnemónico de la operación, para indicar que quiero que se afecten los flags o no. Registro, fuente, destino, y el segundo operando, que puede ser o bien un registro o bien puede ser un valor inmediato con la posibilidad de rotarlo. Las comparaciones entonces solo afectan los flags. Los movimientos de datos son entre dos registros y no se necesita un tercer registro. El segundo operando que aparezca en la sintaxis se envía a la unidad aritmético-lógica a través del barrel shifter, es decir, que puede ser que pase directamente o puede ser que pase desplazado. Algunos ejemplos. Y para setear la sintaxis. Entonces, sumar, y acá nos aparece R1, R2, R3. Entonces, de acuerdo con lo que hemos visto nosotros, que se debe leer esta operación de derecha hacia izquierda, entonces esta sintaxis nos indica de que R3 se sumará con R2 e irá a parar a R1. Entonces R1 será el resultado de los registros R2 más R3. Acá es el add with carry, en el cual lo que se agrega es el flag de carry que ha sido seteado en la anterior operación aritmético-lógica, y eso se va a usar para operaciones multipalabra. La resta será acá nuevamente, pero con de derecha a izquierda por ciertas condiciones. Entonces, sub es resta, el resultado va a quedar en R1, pero va a ser de R2 menos R3,
porque va a haber una cierta característica que está dada, que este R3 es el que pasa por el barrel shifter. Entonces tenemos que tener en cuenta que el orden este nos va a indicar cuál es el que va a pasar por el barrel shifter. Porque aquí tenemos, por ejemplo, el reverse subtract. El reverse subtract, que parecería que es igual a este, lo que hace es invertir el orden. No es R2 menos R3 como vimos antes, sino R3 menos R2. Es la operación inversa. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el operando, que es el que pasa por el barrel shifter, el segundo operando, es el que se va a poder multiplicar por 2 a la n en una sola instrucción. Nuevamente tenemos el reverse subtract with carry, que lo que hace es tomar el complemento del acarreo, típico para el caso de las restas. Recuerden ustedes que el flag de carry en la resta se comporta como flag de borrow, pero complementando el valor del carry. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso de suma multibyte en el cual cargamos un registro en forma inmediata con un valor menor a 256 para este ejemplo, para que quepa en forma inmediata directamente, R5 con otro valor, R6 con otro valor, R7 con otro valor. Entonces usamos R1 como indicador del carry. Entonces acá hacemos la suma, para dar un caso de aplicación multibyte, de operación multibyte. Lo que hacemos es sumar R7 más R5, R7 más R5, que se supone que es la parte menos significativa de estas dos palabras multibyte, una de las cuales está constituida por R4, R5 y la otra por R6, R7. Sumamos entonces las dos palabras menos significativas de esta suma de 64 bits y luego le sumamos la parte más significativa de los registros que corresponden a esta palabra a este operando multipalabra, teniendo en cuenta que tenemos que setear el flag de signo. Esto es muy importante. Al setear el flag de signo, lo que hacemos es que R1, que va a ser el que nos va a guardar el acarreo, porque pensemos que estamos sumando 64 bits más 64 bits y eso puede generar un acarreo. ¿Dónde es que vamos a guardar ese eventual acarreo? En R1. Entonces, en el caso que se produzca un acarreo, lo que hacemos es incrementar R1. Entonces hacemos acá la suma con el acarreo, que es el que ha venido en esta operación última, de la suma de las palabras más significativas. Lo que hacemos es incrementar en 1 el valor de R1. Entonces esta operación se va a realizar si hubo acarreo. Con lo cual aquí hemos sumado las palabras menos significativas, las palabras más significativas teniendo en cuenta los acarreos que existan y seteando los flags. Y acá si hay acarreo, entonces, si fíjense acá estamos teniendo en cuenta el acarreo de la suma anterior. Y acá lo que estamos haciendo es sumando 1 para setear el acarreo final. Entonces, es importante esa S para marcar de que estamos afectando a los flags. Entonces, para el procesamiento de datos tenemos suma, en este caso de R2 más 1 y lo guardamos en R3. La suma de, en este caso la suma de dos operandos R2 más R1, pero aquí estamos haciendo con el logical shift left de 3 del operando que pasa por el barrel shifter. Y esto es importante para minimizar el tamaño de las funciones. Podemos dar también el desplazamiento a través de un registro, no en forma inmediata, sino a través de los 5 bits menos significativos de un registro. Entonces, para la multiplicación vamos a multiplicar R2 por R3 y lo vamos a guardar en R4. Y se puede dar también la multiplicación como una acumulación. Esta multiplicación con una acumulación
es muy útil para el caso que yo quiero utilizar filtros digitales. Para hacer un filtro digital vamos a tener n muestras y vamos a tener n coeficientes obtenidos, por ejemplo, a través del diseño hecho con MATLAB de un filtro de tipo FIR, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que se implementa la salida para un filtro digital? Tomo la primera muestra, lo multiplico por el segundo coeficiente, le sumo la segunda muestra multiplicado por el segundo coeficiente y así sucesivamente. Entonces, fíjense que estoy multiplicando y sumando, para lo cual tengo que efectuar lo que se llama multiplicación y acumulación. Entonces lo que hago es, en este caso, multiplicar R3 por R2 y le sumo R1 y el resultado lo guardo en R4. Entonces lo que estoy haciendo en este caso es multiplicar los dos coeficientes, R3 por el coeficiente, perdón, por los dos vectores, quise decir, el coeficiente por el valor tomado, leído, y le sumo R1. Podría ser R4 también, como para que de esta manera multiplico y acumulo todo en R4 y voy obteniendo en R4 el resultado de la señal que voy a generar en este momento, producto de todas las muestras que hemos ido adquiriendo y de los coeficientes. Y acá nos aparece una instrucción particular, que es la reverse subtract. Reverse subtract quiere significar entonces que cuando hago resta, resto el operando que pasa por el barrel shifter del operando que no pasa por el barrel shifter. Y acá estoy indicándolo el valor que le voy a efectuar yo el desplazamiento. Entonces, esto quiere significar que voy a tomar R0, lo desplazo en 3 lugares a la izquierda, multiplico por 8, le resto R0, es decir, queda 8 menos 7 R0 y lo guardo en R0, así que esto equivale a multiplicar por 7. Bien, dijimos que las comparaciones son actividades aritméticas o lógicas que realiza la unidad aritmético-lógica, pero con la particularidad de que tienen dos operandos, pero el destino de la resta o de la operación AND no va a ningún otro registro, sino que es la única función que tienen las comparaciones es afectar los flags. Entonces tenemos, por ejemplo, la comparación entre R1 y R2, que consiste en hacer la resta de R1 menos R2, pero sin que el resultado vaya a ningún registro, y el único objetivo es cambiar el código de condiciones, condition code, sin afectar ningún otro registro. Lo mismo que en el caso del... aquí tenemos la comparación negada, que lo que hace es comparar el complemento de R2, es decir que al hacer la resta lo que está haciendo es con el complemento, la resta con el complemento es la suma equivalente según la función complemento a 2. En el caso de test, lo que se hace es la operación AND entre R1 y R2, y el test if equal lo que hace es la hora exclusiva, porque si la R1 y R2 son iguales, la hora exclusiva de ambos nos va a dar 0. Luego tenemos las operaciones inmediatas, en la cual se tiene que utilizar el espacio reservado en la parte menos significativa del código de operación, en el cual uno podía llegar a tener, según la instrucción, 8 u 11 bits como para colocar un valor en forma inmediata. Entonces aquí tenemos la suma de R3 más 1 y lo guardamos en R3, lo cual es el equivalente total a lo que sería un incremento. Y si nosotros no le colocamos el sufijo S, este incremento no me va a afectar los flags. Y acá tenemos el enmascaramiento utilizando FF, con lo cual de R7 solamente nos va a quedar el byte menos significativo de los 4 que contiene, y el resultado lo guardamos en R8. Recordemos la estructura como es. La estructura de las instrucciones es que el segundo operando pasa por el barrel shifter. El barrel shifter dijimos que es un registro de desplazamiento programable, el desplazamiento, que entra en la unidad aritmético-lógica, y el resultado
irá a parar o a algún registro o a ningún registro en el caso que se trate de una comparación o un test. Y aquí también el primer operando llega directamente a la unidad aritmético-lógica. Entonces el valor del desplazamiento son 5 bits, de acuerdo que sea un valor dado en forma inmediata, rotación a la izquierda en 3 lugares, o bien especificado por los 5 bits menos significativos de un registro. El objetivo es multiplicar por una constante. Aquí tenemos un valor inmediato, que es la otra opción para Oper 2, que de acuerdo con la instrucción puede ser de 8 bits. Entonces esto permite, con el prefijo numeral que indica carga inmediata, la carga de registros en forma inmediata. Ejemplos. Aquí tenemos que tomamos R1, lo rotamos en 3 lugares a la izquierda, es decir que lo multiplicamos por 8, le sumamos R2 y lo guardamos R3 todo en un solo ciclo de máquina. Análogamente, acá lo que hacemos es tomar los 5 bits menos significativos de R2 y de ese número que nos queda allí en forma binaria, rotar a la izquierda el valor de R3, el contenido de R3, sumarlo a R5 y guardarlo en R5. Aquí lo que tenemos es, que ya lo habíamos visto, la rotación a la izquierda en 3 lugares de R0, que multiplicar por 8, restarle R0, es decir que nos queda 7, y guardarlo en R0, es decir que multiplicamos por 7. En el caso de los desplazamientos tenemos varios tipos de desplazamientos, desplazamientos aritméticos y desplazamientos lógicos. En el caso de los desplazamientos lógicos, lo que hacemos es, al rotar, tanto sea a la izquierda como a la derecha, tanto en este caso a la izquierda y en este caso a la derecha, llenar con ceros el espacio que nos queda al efectuar la rotación, y los bits más significativos o menos significativos se pierden. En el caso de las rotaciones o desplazamientos aritméticos, lo que se hace es mantener el signo. Recordemos que en complemento a 2 el bit más significativo representa, aparte de formar parte del número, representa el signo. Por lo tanto, si rotamos a la derecha un número positivo, llenaremos los espacios que quedan libres al hacer la rotación con ceros, y en el caso que sean negativos, los espacios que quedan libres al efectuar la rotación los llenaremos con 1, porque debemos mantener el signo. También podemos hacer rotaciones a 32 bits, en este caso, por ejemplo, en el cual el bit que se nos cae por la derecha va a parar al extremo izquierdo, al extremo más significativo, y casos en los cuales quiero hacerlo con 33 bits, es decir, que hago intervenir al carry, de manera que al desplazar hacia la derecha, el carry entra en el lugar más significativo y el bit menos significativo va a parar al carry. De esta manera lo que estamos preparándonos es para hacer rotaciones de, por ejemplo, 64 bits. El vehículo para pasar de los 32 bits más significativos a los 32 bits menos significativos es el carry. Es el vínculo de comunicación entre ambos registros que queremos desplazar.